Hola, vamos a hacer un ejercicio nuevo de poleas que dice que en el sistema siguiente calcular la aceleración y la tensión de la cuerda si el coeficiente de rozamiento vale 0,2 y me dan el dato de la aceleración de la gravedad 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces lo primero hay que ver es que las tensiones de la cuerda, que esta tensión va aquí en este sentido, contrario al movimiento, esta otra tensión tiene sentido contrario, favorece al movimiento, sin embargo su valor, el módulo de las dos es el mismo, porque en la polea no hay rozamiento. Entonces, al no haber rozamiento en la polea, los valores de las tensiones son los mismos a ambos lados de la polea y le vamos a llamar T al módulo. También la cuerda, al ser inextensible, no se alarga, no es elástica, pues las aceleraciones del cuerpo 1 y del cuerpo 2 son las mismas, es como si fuera un sistema rígido y va a ser eso igual a la aceleración del sistema, que le vamos a llamar A. Lo siguiente es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos y calcularlas. Bueno, aquí hay una aceleración, que es la de la gravedad, que tira hacia abajo. Entonces, sobre el cuerpo 1 tenemos dos fuerzas, el peso de 1, la masa por la gravedad, y la tensión. Y sobre el cuerpo 2 tenemos la tensión también y el peso de 2. ¿Qué pasa? Si ya habéis estudiado el plano inclinado, pues veréis que el cuerpo no puede moverse en esta dirección. Entonces, como el cuerpo no puede moverse en esta dirección, esta fuerza se descompone en dos, una paralela al plano, que será el eje X, y otra perpendicular, que será el eje de las Y's. Ahora, el ángulo que tengo aquí es de 50 grados. Ahora tengo que hacer una explicación. Atender que esto es importante. Este ángulo es de 50 grados. Bueno, aquí no es 50 grados, pero como si lo fuera. Entonces, ahora vamos a razonar lo siguiente. Si yo cojo una perpendicular a esta línea y aquí me he desfasado 90 grados y una perpendicular a esta que también me desfaso 90 grados, entonces estas dos líneas pues van a formar el mismo ángulo porque las dos están rotadas 90 grados. Vuelvo a repetir, si aquí tengo 50 grados entre esta línea horizontal y esta línea inclinada, entonces si yo cojo una perpendicular a la horizontal y cojo una perpendicular a la inclinada, el ángulo va a ser de 50 grados igual, y es lo que veo aquí, este ángulo de 50, aquí he cogido una perpendicular a esta y el eje Y es perpendicular a este otro, entonces este ángulo también que tengo aquí es de 50 grados. Bueno, pues esto ahí queda y continuamos entonces. Entonces este cuerpo tiene la tensión y este peso pues se descompondrá en P sub 2x, que es esta de aquí, y P sub 2y. Fijaos, entonces vamos a ver cómo hacemos el cálculo de las fuerzas. El P sub 1 será M sub 1 por G, 15 por 9,8, 147 newtons. Y P sub 2, que es este de aquí, será M sub 2 por G, 10 por 9,8, 98 newton. Ahora vamos con P sub 2x. Fijaos que P sub 2x es esta de aquí, pero esta de aquí es la misma que esta de aquí, porque esto es un paralelogramo, entonces es este mismo lado, y este es el opuesto a 50, entonces el opuesto, ya sabéis que es el seno, entonces P sub 2x será P sub 2, que es la hipotenusa, por el seno de 50, es esta de aquí, que es esta, y nos da 98, que ya lo he calculado por el seno de 50, 75,07, que voy a redondear a 75 newton. Lo mismo con P sub 2i. P sub 2i es este de aquí,
en el eje de las íes. Entonces, como es el cateto adyacente o contiguo, pues entonces será P sub 2 por el coseno de 50. Coseno para el contiguo, seno para el opuesto. Entonces 98 por el coseno de 50 da 62,99, que voy a suponer que son 63 newton, o redondeo. Ahora tenemos que calcular la normal, N sub 2. Y para eso tenemos que hacer un balance de fuerzas en el eje de las íes. Entonces lo que hay que darse cuenta es que la suma de fuerzas en el eje de las íes es 0, porque en el eje de las íes no se mueve el cuerpo. El cuerpo solo se mueve según este eje de las X. No va saltando, no va moviéndose en este eje. Entonces esa suma de fuerzas es 0. Si es 0 quiere decir que N sub 2 más el peso es 0. Para que esta fuerza y esta sumen 0, sus módulos deben ser iguales. Entonces N sub 2 debe ser igual, la normal, a P sub 2i, que son 63 newton, igual que arriba. Eso es importante, ¿por qué? Porque llegamos a la última fuerza que nos falta, que es la fuerza de rozamiento, que también tira hacia abajo. Entonces la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, en este caso la normal de 2, porque es el cuerpo que experimenta rozamiento. Entonces el coeficiente de rozamiento es 0,2, la normal de 2 ya la acabamos de calcular, es P sub 2i, ahí la tenéis, P sub 2i, y entonces nos queda una fuerza de rozamiento de 12,6 newton. Lo que he hecho ha sido colocar todos estos datos aquí, P sub 1, P sub 2, P sub 2x, P sub 2i, la normal, que es la misma, por eso la he puesto en el mismo color también en el dibujo, y la fuerza de rozamiento. Y las otras que hay, que son la tensión, pues esa es la que me pregunta el problema, me pregunta la tensión y también me pregunta la aceleración de la cuerda. Entonces habéis visto lo que hemos hecho, hemos dibujado todas las fuerzas que actúan sobre los cuerpos y calcularlas. Este es un problema más complicado que el anterior, entonces el anterior podíamos llegar a una fórmula, aquí también se podría, pero es más fácil hacer esto, es más fácil colocar las fuerzas y calcular los valores numéricos para luego no tener que andar con tantas letras. Entonces lo hemos hecho, repasarlo, parar el vídeo, si no entendéis algo pues lo volvéis a oír o hacéis un comentario en el canal y yo tan pronto lo lea pues os respondo. Bueno, entonces continuamos, este es aquí, este fuera y este fuera. Bueno, ahora vamos con lo que queda. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Una vez hemos calculado todas las fuerzas, además están por sus colores, P sub 1 en naranja, las tensiones en amarillo, el rozamiento aquí en ocre, azul, ¿vale? Este verde así raro. Pues, ¿qué hay que hacer? Aplicar la segunda ley de Newton a todos los cuerpos, al 1 y al 2. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Pues que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Entonces vamos al cuerpo 1. ¿Qué fuerzas hay en el cuerpo 1? Bueno, pues hemos supuesto que todas las fuerzas que favorezcan al movimiento en el eje X son positivas. La polea hace doble el eje, pero es como si fuera hacia arriba, es decir, la polea lo único que hace es transmitir la fuerza en otra dirección, pero sería el mismo eje, el X, este. Entonces, en el cuerpo 1, fuerza que favorece el movimiento es P sub 1, y fuerza que se opone, este es 1, que es la tensión, que es la misma para los dos. Y eso será igual a M sub 1 por A. Fijaos que he puesto cada color, se corresponde con cada cosa. El magenta para la aceleración, si queréis lo podemos poner aquí, A. ¿Vale? Positiva hacia allí, y los colores de las fuerzas y de las masas. Entonces, en el cuerpo 2, ¿qué fuerzas tenemos? Pues T sub 2, que favorece el movimiento y que se opone el peso 2x y la fuerza de rozamiento. Fijaos que podría añadir aquí, lo voy a hacer, que esto es para el eje X.
La segunda ley de Newton la estoy aplicando al eje X. En el apartado anterior ya la apliqué, o en el cálculo anterior ya la apliqué al eje Y para calcular estas normales. Estoy yendo bastante despacio en esta clase, igual es un poco larga, pero para que quede bien claro, porque también es el ejercicio más complejo. Si entendéis este, pues podríais hacer con otro plano inclinado, etcétera. Bien. Entonces, en el cuerpo 2 favorece el movimiento T, se opone P sub 2x y se opone la fuerza de rozamiento. P sub 2x y P sub 2y ya está explicado en la pantalla anterior, en la deducción anterior, cómo se calculaba con el seno de este ángulo, con el cateto opuesto, que es P sub 2x, y el cateto adyacente, que es P sub 2y. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Sumamos estas dos ecuaciones. Al sumarla, se va a dar la circunstancia de que las tensiones se nos van a ir, porque aquí está restando y aquí está sumando. Entonces eliminamos esa incógnita y nos queda P sub 1 menos P sub 2x menos la fuerza de rozamiento igual a M sub 1 por A más M sub 2 por A. Sacamos factor común la aceleración y me queda M sub 1 más M sub 2. Y a la izquierda P sub 1 menos P sub 2x menos la fuerza de rozamiento. Ahora si nos fijamos, ya la única incógnita que tenemos es la aceleración. Todos estos datos están aquí, de las fuerzas, y aquí tengo las masas. Entonces ya coloco P sub 1 147 menos 75 menos 12,6 igual a 15 más 10 por A. Esto da 59,4, son 25A, y la aceleración será 59,4 entre 25, que es 2,4 metros partido segundo al cuadrado. Bien, ya es la aceleración. Y ahora la tensión. Bueno, la tensión podría... sí, voy a quitar todo esto. La tensión podría calcularla aquí, a lo mejor hasta es más fácil, pero bueno, yo usé esta porque ya la tengo positiva, ¿vale? Así ya no tengo que andar cambiando de lado. Entonces usé la ecuación del cuerpo 2. Entonces la tensión, fijaros que esto es, sí, aquí le voy a poner un, a ver, esto, ¿dónde me coloco? Para que no, aquí hay algo, sí, aquí, a ver, sí, esta tengo, esta, aquí si es el cuerpo 2, ¿vale? Pues es esta de aquí, esta ecuación, la misma que esta. Entonces T menos P sub 2x menos F sub R es igual a M sub 2 por A. Entonces la única incógnita es la tensión. Ya, a ver, ya veis que aquí ya no sigo con los colores, esto es para que veáis las ecuaciones cómo se corresponden con las fuerzas en el dibujo, pero bueno, para hacer el cálculo pues ya ponemos todo en blanco, en otro color, que si no es un lío. Entonces la tensión menos P sub 2x, que ya veis que es 75, menos 12,6 es igual a 10, que es M sub 2, por 2,4. 2,4 son 24, los otros pasan sumando y nos queda una tensión de 111,6 newton. Bueno, es un problema ya un poco sofisticado de poleas y tiene bastante física encima, entonces he ido creo que bastante despacio para que lo hayáis podido comprender. Si tenéis dudas pues tendréis que repetir el vídeo, y si después de verlo todo pues aún os queda alguna cosilla pues lo podéis comentar en el canal o cuando nos veamos otra vez en clase. Entonces pues con esto, a ver, se podría complicar más estos ejercicios porque podríamos poner aquí otro plano inclinado con dos rozamientos, pero tampoco vais a... sí, complicáis los ejercicios y os hacéis expertos en poleas, pero tampoco vais a aprender más física, porque la física que hay pues es el rozamiento, la descomposición. Bueno, si tengo que hacer otra descomposición aquí con otro plano inclinado y otra masa, bueno, pues sí, más complicado, aquí aparecerían también rozamientos y más fuerzas y más cositas, pero la física realmente va a ser la misma, no hay otra cosa, es la descomposición y es todas estas cosas. Entonces vamos a dejarlo aquí, la cuestión de poleas, porque además en selectividad el año que viene nos entra, entonces no vamos a dedicarle más tiempo pues a lo que va a venir a continuación, que son la ley de Newton de la gravitación universal y las leyes de Kepler, que eso sí lo tenéis para el año que viene. Bueno, pues entonces un saludo y ya nos vemos en la próxima clase.